Muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos a la Iglesia Visión Colombia. Hoy vamos a terminar nuestra serie El verdadero alimento espiritual. Así que te pido que dispongas tu corazón y oremos juntos para que Dios hable a tu corazón, transforme tu vida y guíe tus pasos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que queremos poner en tus manos. Tenemos hambre de tu palabra. Queremos ser guiados por ti. Queremos que tu palabra transforme nuestro corazón para que podamos aprovechar la vida en esta tierra. No sabemos cuántos años, meses, semanas nos queden por delante, pero que el tiempo que vivamos sea bien vivido, Señor. Así que nos disponemos hoy para escucharte. Abre nuestros ojos, unifica nuestro corazón y danos entendimiento en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. El mensaje de hoy tiene por nombre Una vida bien vivida. Y hoy precisamente con este título queremos cerrar esta serie, concluirla, porque vivir conforme con la voluntad de Dios, vivir alimentándonos con el alimento que Dios nos da, es vivir una vida bien vivida, y Dios promete plenitud para las personas que se alimenten con el alimento que Él da. Entonces lo que quiero hacer hoy es hacer un pequeño resumen de los principales puntos de esta serie que estuvimos viendo durante 2 meses. En otras palabras, hablar de cuáles son esos alimentos que Dios nos ha dado para que alcancemos la vida plena, para que vivamos una vida bien vivida. En Juan 6:27, Jesús dijo lo siguiente: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Si tú quieres alcanzar la vida plena que Dios tiene para ti, es necesario que dediques tus esfuerzos, dediques toda tu vida, no a alcanzar el alimento que perece, no a vivir por asuntos terrenales, por el sustento terrenal, sino por el sustento eterno, por el sustento espiritual. Eso es lo que está diciendo Jesús en este texto en el libro de Juan. Entonces, la Biblia nos habla de 4 alimentos espirituales. El primero de ellos, el primer alimento que nuestra alma necesita, es Jesús. Lo vimos hace unas semanas. Y Jesús es, como alimento, es ese medio espiritual de alimento. Es decir, nos alimentamos de Jesús por medio de una relación personal e íntima con Él. Este alimento te da vida y satisfacción eternas. Ahora, tú tienes la opción de buscar la satisfacción de tu vida en cosas, pero al final vas a terminar sintiéndote vacío. Por eso es mejor, mucho mejor, alimentarnos de Jesús. Él dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El segundo alimento que nuestra alma necesita es la Biblia. También lo vimos hace unas semanas. Y este es el medio físico que Dios usa para alimentarnos. ¿Cómo nos alimentamos de la Biblia? Leyéndola, meditando en ella, memorizándola, estudiándola disciplinadamente. Y por medio de este alimento espiritual que es la Biblia, Dios nos dará dirección y sabiduría eternas. Tú tienes la opción de rechazar este alimento y de ir y buscar dirección y sabiduría en otros libros, en otras fuentes o sistemas de pensamiento, y decir, esto es lo que a mí me sirve. Pero al final, tarde o temprano, vas a terminar confundido espiritualmente y enormemente decepcionado. Es mucho mejor alimentarnos de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la Biblia, esa palabra que sale de su boca, y nosotros la tenemos en estos libros físicos, de manera física, para que hallemos allí sabiduría y dirección eternas. El tercer alimento que nuestra alma necesita es hacer la voluntad de Dios, y de ese hablábamos hace 8 días. Este es el medio conductual, porque hacer la voluntad de Dios implica acciones, implica un cambio en tu conducta. Consiste en tomar decisiones saludables en nuestra vida de acuerdo con lo que Dios desea y con su sabiduría divina,
Por lo tanto, por medio de este alimento, Dios te dará a ti protección y bienestar eternos. Nuevamente, tú tienes la opción de rechazar este alimento y tomar decisiones confiado en tu propia inteligencia. Tomar decisiones confiado en tu propia sabiduría, en tu propio criterio, sin seguir la voluntad de Dios. Pero vas a terminar apartándote de Dios y lastimándote a ti mismo y a todos los que te rodean. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esto es alimento espiritual. No es que sencillamente estemos subyugados ante un Dios que es tirano y tenemos que hacer lo que Él diga porque es que es lo que Él diga. No, se trata de que hacer la voluntad de Dios es beneficioso para nosotros y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad es todo lo opuesto. No es buena, no es agradable y no es perfecta. Cuando tú tomas decisiones basado en tu propio criterio, sin consultar con nadie, haces lo que quieres con tu vida, vas a terminar apartándote de Dios, lastimándote a ti mismo y lastimando a tus seres queridos. Entonces es mucho mejor alimentarnos de hacer la voluntad de Dios. Y el cuarto y último alimento espiritual que Dios nos ha dado es del cual vamos a hablar hoy, y es este: llevar a cabo la obra de Dios. El cuarto alimento que nuestra alma necesita es llevar a cabo la obra de Dios. Y este es el medio vocacional que Dios utiliza para alimentarnos. ¿De qué se trata? De poner nuestra vida al servicio del cumplimiento del plan de Dios en el mundo. ¿Qué significa esto? Que por medio de este alimento Dios te da a ti significado y propósito eternos. Entonces, mientras que por el alimento de Jesús como persona, por medio de una relación con Él, Dios te da vida y satisfacción eternas, por medio de la Biblia, Dios te va a dar dirección y sabiduría eternas. Pero por medio de hacer la voluntad de Dios, el Señor te va a dar protección y bienestar eternos. Y por medio de este cuarto y último alimento, que es llevar a cabo la obra de Dios, Él te va a dar significado y propósito eternos. Tú tienes la opción de dedicar tu vida a cumplir tus sueños, a lograr tus metas y tus intereses personales. Pero al final, tenlo en cuenta, vas a haber desperdiciado tu vida. Habrás desperdiciado tu vida. ¿Por qué? Porque dedicaste tu vida a solo lo que tú considerabas que era importante, te pierdes el plan de Dios y por lo tanto no vas a alcanzar ni a recibir ninguna recompensa eterna de parte de Dios. Voy a volver a leer Juan 4:34, pero esta vez completo. Había leído solo la primera mitad porque estábamos enfocados en ella, pero ahora nos enfocamos en la segunda mitad. Y Juan 4:34 completo dice entonces así: Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahí en este versículo están esos dos alimentos: hacer la voluntad de Dios, pero también llevar a cabo la obra de Dios. Muy bien. Dios te ha salvado, pero no para que vayas al cielo y ya. Eso es una visión muy corta del sacrificio de Cristo. Eso es realmente casi que menospreciar el sacrificio de Cristo. Jesús no murió en la cruz ni derramó su sangre pura e inocente para darte un tiquete para que vayas al cielo. No. Él murió en la cruz para rescatarte del pecado, de la esclavitud al pecado, para rescatarte de la condenación eterna en el infierno, de la ira de Dios y para llamarte a ser su familia.
porque el plan de Dios es crear una familia eterna, una familia que esté en su reino, disfrutando de él para siempre. Y para cumplir esa misión, él vino y se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y le dio la tarea a sus discípulos, es decir, a todos los que creen en él, de continuar esta misión. Por lo tanto, si tú eres salvo, eres llamado a continuar esta misión. Tenemos el gran honor y privilegio de continuar con la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Decimos que Jesús es la cabeza de la iglesia, decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí para ir a una iglesia cada 8 días, cada 5 días, a recibir un mensaje e ir a vivir nuestras vidas enfocados en nosotros. No, nosotros hemos sido salvos para llevar a cabo la obra de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18 dijo lo siguiente: cuanto hay de nuevo en nosotros proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la privilegiada tarea de impulsar a la gente a reconciliarse con Dios. Tu tarea es llamar a otros a que se conviertan en hijos de Dios, a que pasen a ser parte de la familia de Dios. Y esta gran misión fue, digámoslo así, la última voluntad de Jesús antes de que Él ascendiera a los cielos. Ustedes saben, la última voluntad de alguien es la más importante. Y esta última voluntad Jesús no la dijo antes de morir, sino después de morir, habiendo resucitado, antes de ascender ya definitivamente a los cielos, Él dio esta última voluntad a la iglesia. A ti, que eres cristiano, a mí, que soy cristiano, nos dio esta su última voluntad. Y me gusta como lo dice Rick Warren. La conocemos como la Gran Comisión, pero Rick Warren dice, es la Gran Comisión, no la Gran Sugerencia. Es la Gran Comisión. Esto no es opcional. Esto no es para que lo hagan unos cristianos sí y otros no. Esto es para que lo hagamos todos los que seguimos a Cristo. Y está en Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, no la gran opción, no la gran sugerencia, es la misión que todos los hijos de Dios tenemos. Esta es la obra de Dios. Por lo tanto, alimentarte de llevar a cabo la obra de Dios es ocuparte de esta misión que acabamos de leer. Mira, no importa cuán felices o exitosas parezcan las personas que no conocen a Dios. La verdad acerca de todos ellos es esto: cuando mueran, irán al infierno por siempre. Por esa razón, Dios te ha enviado al mundo, a este mundo, para que vayas a todas estas personas que no conocen a Dios y sean salvas. Mira, lo mejor que puedes hacer con tu vida es dedicarla a algo que dure para siempre. Yo tengo una empresa, yo tengo sueños, yo tengo muchas cosas para hacer, pero no tiene sentido si yo me dedico solo a estas cosas en términos terrenales. La vida cobra un verdadero sentido eterno cuando yo la dedico a trabajar en lo que dura para siempre. ¿Y qué es lo que dura para siempre? Lo único que dura para siempre en esta tierra es la salvación de las almas. Por lo tanto, hemos de dedicar nuestra vida para eso. Y Jesús fue el mayor ejemplo.
Jesús no murió como el mejor carpintero. Jesús murió como el Salvador del mundo. Del mismo modo, yo soy músico, por ejemplo. Tengo una empresa, pero no quiero morir como el mejor músico. No quiero morir como el mejor empresario. Quiero morir como un instrumento en las manos de Dios para salvar personas. Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que en el corazón de cada cristiano verdadero debe haber. No el deseo de ser el mejor en su profesión. No el deseo de ser el mejor en lo que haga, sino el deseo de ser el mejor instrumento en las manos de Dios para la salvación de las personas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él quiere usarte para que salves a otros. Él quiere usarte, no importa si eres una persona de una condición económica, social o educativa X o Y. Dios quiere y puede usarte a ti. Tú puedes ser muy útil en las manos de Dios. Hay otras personas que pueden ser más útiles que tú en las manos de Dios en algunos aspectos, pero en la manera que Dios quiere usarte a ti es única para ti. Y Él quiere usarte para salvar almas. Pero este alimento del cual estoy hablando, de llevar a cabo la obra de Dios, tiene un costo. Si tú te quieres alimentar de este alimento, hay que pagar un costo. ¿Y cuál es? Tienes que abandonar tus planes y aceptar el plan de Dios. Ese es el costo de este alimento. No es algo que agregas a tu vida. Llevar a cabo la obra de Dios no es algo que agregas a tu vida. No es algo que adicionas a tu vida. Para llevar a cabo la obra de Dios, si lo que tú quieres es llevar a cabo la obra de Dios, no necesitas añadir esto a tu vida común y corriente. Tienes que cambiar de enfoque por completo. Solo así vas a poder lograr llevar a cabo la obra de Dios para beneficio de muchos otros. Por eso, Romanos 6:13 nos dice lo siguiente: entréguense por completo a Dios. Entréguense por completo a Dios, enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumentos en las manos de Dios que Él use para sus buenos propósitos. Si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios para sus buenos propósitos, necesitas entregarte por completo a Dios. Entonces nos surge esta pregunta: ¿cómo llevo a cabo la obra de Dios? ¿Cómo puedo ser útil para llevar a cabo la obra de Dios? Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos, también habiendo resucitado, les dijo lo siguiente en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y acá es otras palabras para hablar de la gran comisión. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿quieres alimentarte de llevar a cabo la obra de Dios? ¿No sabes cómo hacerlo? Pues quiero decirte cómo hacerlo. Involúcrate en la obra de Dios, ya sea a nivel local, nacional, transcultural o global. ¿Por qué hablo de estos 4 niveles? Porque es lo que acaba de decir Jesús en Hechos 1:8. Él les está diciendo a sus discípulos: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y ustedes por el poder del Espíritu Santo me van a ser testigos en Jerusalén, es decir, el lugar donde ellos estaban. Por eso te digo, si tú quieres llevar a cabo la obra de Dios, involúcrate en la obra de Dios a nivel local, en la ciudad donde vives. Pero tienes más opciones. Número 2, dice el Señor: me van a ser testigos en Jerusalén, pero también en Judea, y Judea es toda la región donde Jerusalén es su capital. Entonces, tú también puedes llevar a cabo la obra de Dios involucrándote en esa obra a nivel nacional o regional. En tercer lugar, te decía que puedes involucrarte en la obra de Dios a nivel transcultural. Es porque Jesús les dice: ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Samaria es otra región,
pero es de una cultura totalmente diferente. Y tú puedes hacer lo mismo, quizás puedas involucrarte en la obra de Dios transculturalmente, siendo un instrumento de Dios para ir y llevar la salvación a personas de otras culturas. Y en cuarto nivel es el nivel global, cuando ya Jesús le dice a sus discípulos: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De este modo, Él está diciendo: quien quiera alimentarse de llevar a cabo mi obra, lo puede hacer localmente, en la ciudad donde vives, nacionalmente o regionalmente, transculturalmente, yendo a personas de otras culturas, o globalmente, es decir, mundialmente. ¿Cómo haces esto? ¿Por dónde empiezas? ¿Cuáles son los pasos que debes dar para alimentarte de este tremendo alimento espiritual? Quiero que sepas, vuelvo y lo digo, esto no es una opción, no es: no, tranquilo, yo me quedo con Jesús, la Biblia y hacer su voluntad. Y piensas que hacer su voluntad es solo obedecer, caminar juicioso en lo que tú tienes que hacer, pero seguir viviendo tu vida. No, eso es un cristiano tibio. Eso es un cristiano mundano. El cristiano genuino vive para la obra de Dios. Este cuarto alimento no es opcional, no es como decir: estos son como medias nueves, no los necesito. No, este es un alimento para mí, y creo que para muchos, este es el alimento que más motivación y fuerzas le da a la vida. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, este es el alimento que te da significado y propósito eternos, los otros tres no. Jesús, en tu relación íntima con Él, la Biblia, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, hacer la voluntad de Dios, es decir, tomando decisiones sabias con respecto a tu vida, ninguno de esos tres te va a dar un verdadero significado en esta tierra. En cambio, llevar a cabo la obra de Dios sí te va a dar significado, porque te hace consciente de que estás aquí por una misión. Estás aquí para cumplir una misión. Y yo te quiero compartir 5 maneras como tú puedes cumplir la misión de Dios, como tú puedes llevar a cabo la misión de Dios. 4 de ellas, las 4 primeras, cualquiera de nosotros lo puede hacer. La quinta no es para todos, pero las 4 primeras, los 4 primeros pasos o formas como tú puedes llevar a cabo la obra de Dios, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. ¿Cuál es este primer paso? Llamémoslo pasos. ¿Cuál es el primer paso para llevar a cabo la obra de Dios? Deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. Si quieres llevar a cabo la obra de Dios, tienes que hacerlo así. No puedes servir a Dios si tú eres el centro de tu vida. Si tus problemas, si tus anhelos, si tus deseos, toda la vida se trata de ti, de tus anhelos, de todo lo que quieres. No puedes llevar a cabo la obra de Dios. Para llevar a cabo la obra de Dios necesitas dejar de pensar en ti mismo y pensar en otros. Pablo dijo en 1 Corintios 10:33: no busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Así que si tú quieres llevar a cabo la obra de Dios, Él quiere que tú dejes de pensar en ti mismo y más bien empieces a pensar en la salvación de tu familia, de tus compañeros en el trabajo o en el estudio, de tus vecinos en tu barrio, en tu vecindario, de tus contactos en las redes sociales. Ve a ellos y háblales de Dios. Ocúpate de la salvación de ellos. ¿Cómo puedes servirles? ¿Cómo puedes ayudarles a conocer a Dios? ¿Cómo puedes ayudarles a que se reconcilien con Dios? A que hagan parte de la familia de Dios. Tú tienes un testimonio para darles. Tú tienes experiencias, lecciones de vida para compartirles. Tú tienes el Evangelio de Jesucristo para enseñárselo a ellos, para predicárselo a ellos. Ve por la salvación de tu familia, de tus compañeros, de tus vecinos, de tus contactos en las redes sociales. Utiliza las redes sociales para eso.
Es muy triste que hace unas décadas, para que una persona se pudiera poner en contacto con otra persona de otro país o de otra ciudad, tuviera que ir y enviar, no sé yo, una carta por correo o un telegrama o una llamada a larga distancia. Y hoy tenemos las redes sociales a un clic, podemos dar mensajes todos los días sin restricción alguna y no lo hacemos. Preferimos usar nuestras redes sociales para hablar de cualquier cosa terrenal, para poner memes, para hablar de deporte, para poner chistes, para hablar de política, para criticar a otros, pero no para hablar de Jesucristo. Estamos desperdiciando y desaprovechando las redes sociales que pueden ser usadas como un canal de salvación a todos nuestros contactos. Así que deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. Un segundo paso que puedes dar para llevar a cabo la obra de Dios es orar. Ora por la salvación de la humanidad. La Biblia nos da 5 pasajes de cómo podemos orar por la salvación de la humanidad, empezando obviamente a nivel local y extendiéndonos a nivel global. Solo te voy a decir cuáles son esas 5 maneras cómo orar y voy a darte la cita para que tú la anotes y la busques en tu Biblia, pero no me voy a detener a leer cada versículo, pues para no demorarnos en esas lecturas. Pero si tú quieres llevar a cabo la obra de Dios, tú puedes orar por oportunidades, que Dios te dé a ti y a tu iglesia la oportunidad para testificar a otros acerca de Cristo. Eso está en Colosenses 4:3. Puedes orar también para que Dios te dé valor para hablar. A ti y a todos los que predicamos el Evangelio, a todos los que somos cristianos. Eso está en Efesios 6:19. Tercero, puedes orar por aquellos que han de creer. Esa oración la hizo Jesús en Juan 17:20. Cuarto, ora también por la rápida difusión del Evangelio en todo el mundo. Esto a la luz de 2 de Tesalonicenses 3:1. Y también ora porque haya más discípulos comprometidos, ya sea en tu iglesia o a nivel regional o a nivel nacional o a nivel global en la iglesia de Cristo, que haya más discípulos comprometidos, según Mateo 9:38. Un tercer paso, pon tus talentos al servicio de Dios. Pon tus talentos al servicio de Dios. Mira, cuánta influencia, cuánta luz, cuántas personas podrían llegar a ser salvas si le entregáramos a Dios nuestros talentos y le dijéramos: Señor, enséñame la forma de usar mis talentos para que otros sean salvos. ¡Wow! Imagina que los cristianos pudiéramos dar un mensaje súper claro, impactante, relevante, transformador por medio de las artes, por medio de la pintura, de la música, de la danza, del cine, de todas las artes, por medio de los deportes, por medio de las ciencias, por medio de los negocios. Allí los empresarios que me están viendo, los que tienen sus empresas, sus negocios, ¿cuántas personas podrían llegar a ser salvas si ustedes dedican sus talentos como empresarios al servicio de Dios para que otros sean salvos? Hay muchas maneras de hacerlo. También aquellos que tienen dones y talentos para el liderazgo social o liderazgo político. ¿Cuánto bien podrían hacer? No solo pensar en buscarse un lugar entre la influencia, en buscar mejorar un salario, sino realmente en ser influencia de salvación en este mundo que tanto lo necesita.
Se levantan tantos de otras corrientes de pensamiento, de otras ideologías, a influir en las artes, a influir en las ciencias, a influir en los deportes, a influir en los negocios, a influir en el liderazgo político y social, en el periodismo, en los medios de comunicación. Y lo están logrando. Pero esa no es la obra de Dios. Dios quiere que tú seas uno de los que diga: voy a dar mi vida, mis talentos, todo lo que soy, para que la obra de Dios sea llevada a cabo. Entonces, pon tus talentos al servicio de Dios. Un cuarto paso para que lleves a cabo la obra de Dios es este: apoya económicamente la obra de Dios. Este también es muy importante y todos nosotros lo podemos hacer. A menos que una persona ame el dinero, va a decir: no, yo no puedo ayudar. Y va a decir que no puede por esta razón. Pero la verdad es que todos sí podemos hacerlo. De lo mucho o de lo poco que tengamos, podemos apoyar al avance de la obra de Dios y apoyarla económicamente. Mira lo que dice Lucas 8 del 1 al 3. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios. Comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Es la obra de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos. Y atención a esto, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Tú puedes ayudar económicamente para que la obra de Dios siga avanzando. Esta es una manera como tú ayudas a que la obra de Dios se lleve a cabo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Apoyando tu iglesia local. Tu iglesia local, la iglesia local es un cuerpo de creyentes entre los cuales hay personas que se han dedicado al ministerio de la palabra, al ministerio del servicio, para que esa iglesia vaya funcionando, vaya cumpliendo la obra de Dios, pero en últimas el sostenimiento económico depende de la iglesia misma, es decir, de todos nosotros. No podemos dejar que se acaben, que se estanquen, que se detengan. Infortunadamente en estos tiempos de pandemia, por lo menos en esta ciudad, me he enterado de varias iglesias que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque la situación obviamente ha estado muy difícil, pero también muy probablemente porque hay personas que dicen pertenecer a la iglesia, pero, perdónenme usar este lenguaje coloquial, no se meten la mano al bolsillo por la obra de Dios. Y realmente dan solo de lo que les sobra, o cuando se acuerdan, o sencillamente no lo hacen. Porque la obra de Dios no está realmente en sus corazones. Así que en vez de buscar defectos en la obra de Dios, así que en vez de buscar señalar a quienes hacen la obra de Dios, deberíamos buscar que la obra de Dios se lleve a cabo. Y he dicho que una de esas formas es dejando de pensar en nosotros mismos y pensar en otros, yendo a dar testimonio de Jesús a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros contactos en redes sociales, a orar por la salvación de la humanidad, poniendo nuestros talentos al servicio de Dios, pero también apoyando económicamente la obra de Dios, así como lo hacían estas personas que rodeaban a Jesús y a sus discípulos y ponían de sus propios recursos para el sostén de ellos. Entonces la iglesia local es algo que necesitas apoyar económicamente. Otra manera como puedes apoyar económicamente la obra de Dios es aportando a la producción de Biblias, a los ministerios que se dedican a producir Biblias. Apóyalos económicamente. Identifica cuáles ministerios se dedican a imprimir Biblias y dales de vez en cuando una ofrenda. Apoya estos ministerios porque la salvación viene es por medio de la revelación de la palabra.
Y otra manera de apoyar económicamente la obra de Dios es contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de ministerios evangelísticos o misioneros. Apoyar estos ministerios que envían personas a otros lugares del mundo, a lugares donde el evangelio no ha sido predicado. Esos ministerios no se sostienen solos. Es necesario que la iglesia les apoye. Y hay otros ministerios evangelísticos que necesitan apoyo. Me viene a la mente, se me va el nombre del director de la serie The Chosen, que salió hace poco. La producción de esa serie depende de las donaciones de los cristianos. Y se terminó la primera temporada y hasta ahorita están recogiendo dinero para sacar la segunda temporada, y eso ha sido una serie que ha edificado a muchísimas personas. Entonces, apoyar económicamente la obra de Dios es algo que todos nosotros podemos hacer, y te invito a que lo hagas. Y un quinto paso, vuelvo y les digo, los 4 primeros que ya hablamos de ellos son para cualquier persona cristiana que quiera llevar a cabo la obra de Dios. Pero este quinto ya no es para todos, solo para unos. ¿Cuál es? Prepárate para ejercer el ministerio de la palabra de Dios. Esto es para las personas que en su caminar cristiano empiezan a percibir que Dios les ha dado una serie de dones y un anhelo en su corazón para dedicarse al ministerio de la palabra. Esto ya sea por medio de un ministerio transcultural como plantador de iglesias, ya sea como ministerio como profeta, ya sea como evangelista o ya sea como pastor y maestro. Si tú has percibido que tienes estos dones espirituales que se requieren para estos ministerios y tienes en tu corazón entregar tu vida para ejercer el ministerio de la palabra, entonces prepárate y ejerce este ministerio con fidelidad. De estas 5 formas tú puedes ayudar a que la obra de Dios avance y te vas a alimentar de esto. ¿Cuál es la alternativa? Entre comillas, distraerse y vivir para nuestra vida, siendo cristianos mundanos, que solo buscan es de Dios algo para aplicar a sus vidas, para pensar en ellos mismos, para solucionar sus propios problemas. Eso es ser un cristiano mundano, eso es ser un cristiano inmaduro. Pero el cristiano maduro es el que dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que el que se distraiga no es apto para el reino de Dios. El que en esta vida se distraiga no es apto para el reino de Dios. Jesús dijo lo siguiente en Lucas 9:62. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Así que no te distraigas. ¿Qué podemos concluir? La vida plena que Dios promete es para aquellos que se alimentan con el alimento que Dios da. No esperes la vida plena que Dios promete si no te alimentas de Jesús, de la Biblia, de hacer la voluntad de Dios y de llevar a cabo la obra de Dios. Esos 4 alimentos son el alimento espiritual que nuestra alma necesita. Así que esto es una vida bien vivida. No es lo que este mundo dice que es una vida bien vivida. Es totalmente diferente si te das cuenta. Pero si tú vives esta vida, vas a vivir bendecido por Dios todos los días de tu vida. Vas a vivir fortalecido en medio de las dificultades, porque ciertamente vas a atravesar muchas, pero vas a ser respaldado por Dios, sostenido por Dios hasta el final, y como gran recompensa, la vida eterna con el Señor. Allí vas a recibir todas las recompensas de haber vivido una vida bien vivida. Entonces cerramos esta serie. Yo quiero invitarte a que ores y hables con el Señor en este momento y pongas tu vida al servicio de Él para llevar a cabo su obra. Padre, aquí estamos.
Aquí estamos para ti. Y hoy te decimos, mi Señor, que todos estos alimentos los necesitamos. Y queremos llenarnos de ti. Intimar contigo. Estrechar esta amistad que tenemos contigo. Ayúdanos a hacerlo. A permanecer en tu palabra. Y recibir de ti dirección, sabiduría eternas. Porque estamos convencidos de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Así que no se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, porque queremos llevar a cabo tu obra de estas maneras que hoy hemos hablado. Hoy te pido que bendigas a todos los que han recibido este mensaje en sus corazones, Padre, para que les enseñes a partir de hoy la manera precisa como ellos han de cumplir esta misión, Señor. Guíalos, Padre, para que se dediquen a pensar en el prójimo, en los demás, a vivir para otros, Señor. Ayúdalos, mi Señor, de modo que ellos puedan entender, dale sabiduría para que puedan comprender cómo poner sus talentos para tu servicio, para que otros sean salvos. Te pido que nos des a todos oportunidades para testificar, Señor. Danos valor para hablar de ti, a fin de que el Evangelio se pueda esparcir rápidamente por todo el mundo, Señor, porque anhelamos que tu familia crezca, así como usaste a otros para que nosotros llegáramos a tu familia. Ahora úsanos a nosotros para que otros puedan llegar a ser parte de tu reino, Señor. Padre, bendícenos y úsanos. Y gracias por todos estos alimentos espirituales que realmente nos dan verdadera vida plena. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga enormemente. Yo quiero pedirte que compartas este mensaje con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros, con tus contactos en redes sociales, porque es necesario que haya más discípulos comprometidos. Necesitamos que la obra de Dios se siga extendiendo, expandiendo. Por eso te pido que hagas tu parte en esta obra y compartas este mensaje. Te pido también que si no lo has hecho, nos sigas en el canal de Facebook, en la página de Facebook Iglesia Visión Colombia, y te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia Visión Colombia también, y le des clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. Que el Señor te bendiga y aliméntate espiritualmente y vive una vida bien vivida. Bendiciones para todos. Chao.